La primera vez que Thomas, el duque de Everley, vio a la mujer con la que una vez se negó a casarse, ella estaba de pie bajo la lluvia. Estaba en los escalones de una casa que no le pertenecía. Llevaba un vestido de sirvienta con el dobladillo remendado, y sostenía a un niño contra su cadera. Parecía como si el peso del mundo hubiera estado equilibrado allí durante tanto tiempo que ya había olvidado cómo mantenerse en pie sin él. Él había venido a Norland Park para pasar varias semanas de caza y conversación política. Era el tipo de reunión a la que se esperaba que asistieran los hombres de su rango. Bebían clarete y fingían que los asuntos del Parlamento eran más interesantes que los de sus propias fincas. El viaje desde Yorkshire había sido tedioso. Las carreteras estaban llenas de baches por la lluvia de otoño, y su carruaje había llegado la noche anterior, ya oscuro. Había ido directamente a sus habitaciones. Intercambió unas palabras con su anfitrión y durmió sin pensar ni una vez en el pasado. Pero a la mañana siguiente, cuando se levantó temprano y se acercó a la ventana de su dormitorio para observar el estado de los terrenos, la vio. Al principio, no lo creyó. Ella estaba demasiado lejos para que él pudiera verle la cara con claridad, y la lluvia caía con la fuerza suficiente para desdibujar su figura. Así que, durante varios segundos, supuso que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Pero entonces, ella acomodó al niño con más seguridad a su lado. Inclinó la cabeza hacia el niño como si le hablara, y él reconoció el pequeño y deliberado gesto de su mano derecha. Vio cómo se metía un mechón de pelo oscuro detrás de la oreja. Era un movimiento que le había visto hacer muchas veces antes, en otra vida, en otro condado. Cuando ella era la hija mayor de un baronet y él era el heredero de un ducado, y el mundo parecía no tener ninguna posibilidad de sufrimiento. Se quedó muy quieto junto a la ventana, con una mano apoyada en el frío cristal. La vio cruzar el camino de grava con el niño. Caminaba con la misma gracia de espalda recta que siempre había poseído, pero algo en su paso había cambiado. Ahora había un cuidado en él, como si hubiera aprendido a moverse por el mundo sin llamar la atención. La mujer que recordaba nunca había intentado evitar ser vista. Para cuando desapareció por una puerta lateral bajo las dependencias de los sirvientes, su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Permaneció en la ventana durante mucho tiempo después. Miraba fijamente el lugar donde ella había desaparecido. Mientras, la lluvia seguía cayendo, y el césped más allá del camino se convertía lentamente en barro. Se suponía que ella estaba en Escocia. Eso era lo que le habían dicho en la última carta que recibió de su hermano, la que había leído 2 veces y luego quemado en la chimenea de su estudio. No quería conservar ningún recuerdo de ella en su poder. Se había ido a vivir con unos parientes a Edimburgo, decía la carta, y no hubo más correspondencia después de eso. En los años que siguieron, él había supuesto que se había casado con algún respetable caballero escocés, y que se había instalado en una vida muy alejada de la suya. Nunca imaginó que pudiera estar trabajando como sirvienta, y ciertamente nunca imaginó que pudiera tener un hijo. El descubrimiento lo inquietó más de lo que le hubiera gustado admitir, incluso para sí mismo. Había pasado casi una década enseñándose a sí mismo a no pensar en ella. Y en gran medida lo había conseguido. Su vida se había convertido en una disposición ordenada de responsabilidades y obligaciones. Su tiempo se dividía entre sus fincas en Yorkshire y sus deberes en Londres. Su círculo social se componía de personas cuyos nombres y rostros nunca cambiaban. No se había casado, aunque había habido 2 o 3 jóvenes cuyas familias habían dado a conocer sus esperanzas. Y hacía tiempo que había llegado a la conclusión de que acabaría eligiendo una esposa. Lo haría con el mismo desapego práctico con el que elegía sus caballos y sus aliados políticos. Pero ahora, de pie en la ventana de la casa de su anfitrión, no podía dejar de pensar en la expresión de su rostro. No había estado lo suficientemente cerca para verla con claridad, pero había visto lo suficiente para saber que parecía cansada, más que cansada. Había algo sombrío en ella, algo desgastado. Y saberlo se le clavó dentro como una piedra. Se dijo a sí mismo que no era asunto suyo. No tenía derecho a interferir en su vida. Y no tenía ninguna razón para imaginar que ella aceptaría su interferencia.
La última vez que habían hablado, ella le había dejado sus sentimientos perfectamente claros. Todavía podía recordar las palabras exactas que había usado, y la fría furia en sus ojos mientras las decía. Le había dicho que no deseaba volver a verlo nunca más. Y él le había creído porque Elizabeth Marlowe nunca fue una mujer de hacer amenazas que no pensaba cumplir. Así que permaneció en la ventana durante mucho tiempo. Luego se apartó, se vistió para el desayuno y bajó las escaleras. Tenía la intención de fingir que no había visto nada en absoluto. Pero la casa no era lo suficientemente grande como para ocultársela. Y al final de su primer día en Norland Park, había aprendido más de lo que nunca quiso saber. Era una doncella en la casa de Lord y Lady Harrington, un hecho que le pareció tan imposible que lo oyó repetir 2 veces antes de poder aceptarlo por completo. El ama de llaves, una mujer formidable llamada señora Bryce, se refería a ella como Sarah, que no era su nombre, y hablaba de ella en el mismo tono que usaba para los demás sirvientes, como si no hubiera nada extraordinario en ella. Las otras doncellas la trataban con un respeto cauteloso, los lacayos la evitaban, y la cocinera, cuando se le preguntó por el niño, simplemente se encogió de hombros. Dijo que el niño se quedaba en la guardería con los otros niños de la casa. Ninguno de ellos parecía saber quién era ella en realidad, o si lo sabían, no daban ninguna señal de ello, y se le ocurrió que tal vez ella había construido una identidad completamente nueva para sí misma. Una ficción tan completa que incluso quienes vivían a su lado nunca habían sospechado la verdad. La idea lo llenó de una emoción extraña y complicada que no pudo nombrar de inmediato. Había dolor en ella, y culpa, y un filo ardiente de ira que no tenía a dónde ir. Porque la única persona a la que podía culpar razonablemente era a sí mismo. Él tenía 24 años cuando la conoció, y ella tenía 19. Era la hija de Sir Henry Marlowe, un baronet cuya finca se encontraba a pocas millas del límite norte de las tierras de su propia familia. Los Marlowe eran de la nobleza rural, respetables pero no ricos, y no había ninguna razón en particular para que sus caminos se cruzaran con los de la familia Everleigh, cuyo título y fortuna los situaban en una esfera muy por encima de las modestas aspiraciones de los Marlowe. Pero la madre de Elizabeth había sido amiga de su propia madre en la infancia, y las 2 mujeres habían mantenido correspondencia a lo largo de los años. Así que cuando los Marlowe pasaron por tiempos difíciles, la duquesa viuda los invitó a pasar una temporada en Everleigh Hall. Él no había querido que vinieran. Era joven entonces, y orgulloso, e impaciente con cualquier cosa que interfiriera con sus propias diversiones. La perspectiva de entretener a un baronet y su familia durante varias semanas le había parecido una imposición tediosa. Le había hecho saber sus objeciones a su madre sin rodeos. Y ella había escuchado con la misma expresión paciente que siempre ponía cuando él se mostraba irrazonable. Y luego le había dicho que los Marlowe llegarían el 12 de junio, y que se esperaba que él se comportara con cortesía. Así que se comportó con cortesía, al principio, porque eso era lo que se le exigía. Y tenía toda la intención de seguir comportándose con cortesía hasta el día en que finalmente pudiera volver a subir a los Marlowe a su carruaje y verlos marcharse. Pero Elizabeth le había hecho imposible mantenerse distante. No era la mujer más hermosa que había visto nunca, aunque poseía una especie de belleza tranquila que llegó a apreciar más con cada día que pasaba. Su pelo era oscuro, sus ojos de un cálido color marrón. Sus rasgos eran regulares pero no destacables. Lo que la distinguía de cualquier otra mujer que conocía era la calidad de su atención. Cuando lo miraba, parecía verlo claramente. Sin la adulación o el cálculo que coloreaban tantas de sus interacciones sociales. Escuchaba cuando él hablaba y le respondía sin timidez ni artificio. Se reía de sus chistes incluso cuando no eran particularmente graciosos. Y lo trataba como si fuera simplemente un hombre, en lugar de un duque. Había sido embriagador. Se había enamorado de ella tan gradualmente que no reconoció la condición por lo que era hasta que ya era demasiado tarde para retroceder. A mediados del verano ya inventaba excusas para buscarla. Organizaba paseos, cabalgatas y conversaciones tranquilas en el jardín. Se quedaba a su lado en la cena,
y encontraba razones para permanecer en cualquier habitación que ella ocupara. Su madre se había dado cuenta, por supuesto, y no había dicho nada, pero él había visto la mirada cómplice en sus ojos y había entendido que ella lo aprobaba. Los Marlowe se quedaron 6 semanas. Y para cuando terminó su visita, él había decidido casarse con ella. No se lo propuso de inmediato. Había asuntos que resolver primero, acuerdos que arreglar, consideraciones familiares que sortear. Y creía que tenía tiempo. Elizabeth había regresado a la finca de su padre con el entendimiento de que él le escribiría. Y él le escribió a menudo, largas cartas en las que discutía los detalles de su día, le preguntaba por su familia e insinuaba el futuro que esperaba que compartieran. Ella le respondía con igual calidez, y él llevaba sus cartas en el bolsillo de su abrigo y las leía cuando pensaba que nadie lo estaba mirando. Entonces su padre murió. La muerte no había sido inesperada. El duque anterior había estado enfermo durante meses. Su salud declinaba lentamente. Y la familia se había preparado para la pérdida lo mejor que pudo. Pero el título trajo consigo un peso de responsabilidad que su yo de 24 años no había anticipado del todo. Estuvo el funeral, las formalidades legales, la herencia de una finca que era más grande y compleja de lo que había imaginado, y la repentina y sofocante conciencia de que cada decisión que tomara sería ahora examinada por personas que nunca lo habían conocido. Y luego estaba su madre, que lo llevó a un lado una noche en las semanas posteriores al funeral, y le dijo, con suavidad pero con firmeza, que la situación financiera de la familia no era tan segura como él creía. La finca estaba hipotecada, le explicó. Su padre había hecho una serie de inversiones que habían fracasado. Y había deudas que tendrían que pagarse. Y la única solución práctica era que él se casara con una mujer cuya fortuna pudiera restaurar la estabilidad de la familia. No dijo las palabras con crueldad, pero las dijo con claridad. Y él entendió exactamente lo que quería decir. Elizabeth Marlowe no tenía fortuna. Su padre era un baronet cuyas tierras se habían vendido poco a poco para cubrir sus propias deudas, y ella no aportaría nada a un matrimonio excepto a sí misma. En circunstancias normales, eso podría haber sido suficiente. Pero estas no eran circunstancias normales. Y su madre le había dejado claro que el futuro del ducado dependía de que él hiciera una elección prudente. Él se resistió, discutió, se enfadó, y luego se desesperó. Y luego guardó silencio, porque en su corazón sabía que ella tenía razón. La finca no podría sobrevivir sin una inyección de dinero. Y no había otra forma de obtenerla que no fuera a través del matrimonio. Ahora era el duque de Everly, y su deber no era para con su propia felicidad, sino para con los cientos de personas cuyos medios de vida dependían de la existencia continua de su familia. Así que hizo lo único que podía hacer. Le escribió a Elizabeth y le pidió que se reuniera con él en una posada a medio camino entre sus fincas. Se sentó frente a ella en un salón privado, mientras la lluvia caía fuera de las ventanas, y le dijo que no podía casarse con ella. Esperaba que llorara, esperaba que discutiera, que suplicara, que exigiera una explicación. Pero ella no hizo ninguna de esas cosas. Simplemente se quedó muy quieta, con las manos cruzadas en el regazo, y lo escuchó con una expresión que no revelaba nada. Cuando terminó de hablar, ella lo miró durante un largo momento, y luego dijo, con una voz perfectamente firme, «Lo entiendo». Y luego se levantó de su silla, salió de la habitación, y él la dejó ir. Esa había sido la última vez que la había visto, hasta ahora. Pasó los primeros días en Norland Park, en un estado de agitación inquieta. Evitaba las dependencias de los sirvientes y el huerto, y cualquier otro lugar donde pudiera encontrarla. Al mismo tiempo, su atención se sentía atraída una y otra vez hacia el ala este de la casa, donde los sirvientes dormían y trabajaban. Se decía a sí mismo que estaba siendo un tonto, que ella no querría verlo, que cualquier intento de acercarse a ella solo le causaría más dolor. Pero el recuerdo de su rostro bajo la lluvia lo atormentaba, y se encontraba despierto por la noche, mirando al techo. Se preguntaba qué le había pasado en los años desde que la había despedido. Fue Lord Harrington quien, sin querer, le brindó la oportunidad de saber más. El conde era un hombre genial de casi 50 años,
corpulento y de cara roja. Tenía afición por la caza y una tendencia a hablar largo y tendido sobre temas que no interesaban a nadie más que a él. Había invitado a Everleigh a Norland Park como parte de una reunión política más grande. Y durante los primeros días, los dos hombres apenas habían intercambiado más que las cortesías habituales. Pero en la tercera noche, mientras estaban sentados juntos en la biblioteca después de la cena, Harrington mencionó que su esposa había contratado recientemente a una nueva doncella, y que la mujer había resultado ser notablemente capaz. «Sarah se llama», dijo Harrington, agitando su brandy. «Vino a nosotros con una recomendación de Lady Westmoreland, nada menos. Al parecer, trabajó en la casa de Lady Westmoreland durante varios años antes de eso. Es una mujer tranquila, no se mete con nadie, pero ha sido de gran ayuda para mi esposa, eso sí te lo puedo decir». Everleigh mantuvo su rostro cuidadosamente neutral. «¿Lady Westmoreland?» «Sí. La conoces, imagino. Vive en Bath ahora, principalmente. Su salud es delicada y prefiere las aguas al aire de Londres. Le escribió a mi esposa la primavera pasada. Dijo que tenía una mujer en su casa que buscaba un nuevo puesto. Y preguntó si podríamos tener un lugar para ella. Mi esposa se alegró de la oferta. Los buenos sirvientes son difíciles de encontrar en estos días». Everleigh hizo un sonido evasivo y tomó un sorbo de su propio brandy. Su mente trabajaba rápidamente. Lady Westmoreland era una prima lejana de los Marlowe. Una conexión a la que Elizabeth podría haber recurrido razonablemente en un momento de necesidad. Si había pasado varios años en la casa de Lady Westmoreland, eso explicaría cómo había llegado a ser recomendada a los Harrington. Pero no explicaba por qué trabajaba como doncella. ¿Qué le había pasado a su familia? ¿Por qué no se había casado? ¿Y de quién era el niño que llevaba en la cadera con ese aire de cansada posesión que había visto desde la ventana? Quería preguntar, pero no podía preguntar sin revelar su propio interés. Y así permaneció en silencio, y dejó que Harrington siguiera hablando. El conde pasó a otros temas. Las perspectivas para la próxima temporada de caza, el estado de las carreteras, los últimos chismes políticos de Londres. Y Everleigh escuchaba a medias, mientras sus pensamientos permanecían fijos en la mujer de las dependencias de los sirvientes. Al día siguiente, vio al niño. Sucedió por completo por accidente. Había salido a caminar por los terrenos, esperando que el ejercicio le despejara la cabeza, y su camino lo había llevado más allá del huerto. Allí, un niño pequeño estaba sentado en un cubo volcado, escarbando la tierra con un palo. El niño levantó la vista cuando se acercó, y Everleigh se detuvo en seco. Porque los ojos del niño eran marrones y su pelo oscuro, y había algo en la forma de su rostro que era dolorosamente familiar. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Entonces el niño dijo con una voz clara y aguda, «¿Es usted un duque?» Everleigh parpadeó. «Sí», dijo después de una pausa. «Lo soy». El niño consideró esta información con aparente gravedad. «Mi mamá dice que los duques son muy importantes», dijo. «Dice que debo ser educado con ellos. Tu mamá es muy sabia». El niño asintió, aparentemente satisfecho con esta respuesta, y volvió su atención a la tierra. Tendría quizás 4 o 5 años, pequeño y robusto, con una mancha de tierra en una mejilla y un agujero en la rodilla de sus pantalones. Su pelo era oscuro y ligeramente rizado, y sus manos estaban sucias. Y no se parecía en nada al hijo de un noble. Everleigh descubrió que no podía apartar la mirada de él. «¿Cómo te llamas?», preguntó y se sorprendió por la aspereza de su propia voz. El niño levantó la vista de nuevo. «Tom», dijo. «Tom Bailey». «Bailey». El nombre no significaba nada para él. Una parte de él se había preparado para una respuesta diferente, aunque no podría haber dicho qué respuesta esperaba. Y el alivio que lo inundó fue seguido inmediatamente por la vergüenza de su propia sospecha. Por supuesto que el niño no era suyo. No había razón para imaginar tal cosa. Su cortejo se había llevado a cabo con toda apariencia de decoro, aunque había habido momentos entre ellos que nadie más había conocido. Y sin embargo, al mirar al niño, no podía descartar por completo el pensamiento. «Tom», repitió. «Es un buen nombre». El niño le sonrió, revelando un hueco donde le faltaba uno de sus dientes frontales. «Mamá también lo dice».
dijo. Dice que era el nombre de mi papá. Everly sintió que algo se retorcía en su pecho. Tu papá, dijo con cuidado. Está en el cielo, dijo el niño con la aceptación práctica de un niño al que le han contado la historia muchas veces. Murió antes de que yo naciera. Mamá dice que era un soldado. Siento oír eso. El niño se encogió de hombros, perdiendo ya el interés en la conversación. Mamá dice que está bien, dijo. Dice que nos tenemos el uno al otro, y que eso es lo que importa. Everly se quedó allí un momento más, mirando al niño, y luego se dio la vuelta y se alejó sin decir una palabra más. Sentía el pecho apretado, y había una presión detrás de sus ojos que se negaba a reconocer. No sabía por qué las palabras del niño debían afectarle tan fuertemente, y no quería examinar el sentimiento demasiado de cerca, pero mientras caminaba de regreso a la casa, un pensamiento se repetía en su mente una y otra vez con la persistencia de un latido. Ella había llamado a su hijo Thomas. No significaba nada, se dijo a sí mismo. Thomas era un nombre común. No tenía por qué significar nada en absoluto. Y sin embargo, lo hacía. Evitó el huerto después de eso, y evitó el ala este, y evitó el comedor de los sirvientes. Y se dijo a sí mismo que estaba logrando sacar el asunto de su mente. Pero la casa parecía conspirar contra él, porque cada vez que doblaba una esquina, vislumbraba un cabello oscuro o un destello de ojos marrones. Y cada vez que oía la voz de una mujer en la distancia, se encontraba escuchando la cadencia particular de su habla. Era absurdo. Él era un duque, y ella, una doncella. Y no había ningún mundo posible en el que los dos pudieran tener una conversación significativa. Lo que una vez existió entre ellos estaba muerto, enterrado bajo años de silencio y arrepentimiento. La mujer que había conocido se había ido, reemplazada por una sirvienta que se hacía llamar Sara y respondía a la señora Bryce, y ocultaba su verdadera identidad a todos los que la rodeaban. Pero ella no se había ido, y no estaba enterrada, y vivía en la misma casa que él, y saberlo lo estaba volviendo lentamente loco. En el quinto día de su visita, finalmente la vio con claridad. Era tarde, y la lluvia había vuelto. Una llovizna constante que volvía la luz gris y suave. Había estado leyendo en la biblioteca o intentando leer, y se había levantado para pararse junto a la ventana y ver la lluvia caer sobre los jardines. Ella había salido de la casa por una puerta lateral, llevando una cesta de ropa blanca, y se había detenido en el umbral, mirando al cielo con una expresión que no pudo leer. Estaba más delgada de lo que recordaba. Eso fue lo primero que notó. Su rostro había perdido su suavidad juvenil, y había sombras bajo sus ojos que hablaban de muy poco sueño y demasiada preocupación. Su cabello estaba recogido severamente, sin adornos, y su vestido era de lana gris lisa, con mangas que habían sido dadas la vuelta y vueltas a coser. Se veía exactamente como lo que era. Una mujer que trabajaba para ganarse la vida y que había estado trabajando durante mucho tiempo. Pero sus ojos eran los mismos. Incluso a esa distancia, podía verlo. Seguían siendo del cálido color marrón que recordaba, todavía brillantes con la inteligencia que lo había atraído por primera vez hacia ella. Y cuando inclinó su rostro hacia la lluvia, cerrando los ojos por un momento, algo en el gesto fue tan familiar que le dolió el pecho. Se quedó en la ventana y la observó, y no se movió, y ella no lo vio. Después de unos momentos, bajó la cabeza y salió a la lluvia. Caminó rápidamente por la grava hacia el edificio de la lavandería, con la cesta apoyada en la cadera. La observó hasta que desapareció de la vista. Y luego se apartó de la ventana y se sentó pesadamente en la silla más cercana. Sus manos temblaban, se dio cuenta, las miró con incredulidad y luego las juntó en su regazo. Las presionó con fuerza contra sus muslos para detener el temblor. Esto era ridículo. Ya no era un muchacho enamorado. Era un hombre adulto, un duque, un hombre de sustancia y consecuencia. Y no iba a desmoronarse, porque había visto a una mujer que una vez amó y perdió. Pero la verdad era que nunca había dejado de amarla. Simplemente había aprendido a vivir con el dolor. De la misma manera que un hombre aprende a vivir con una vieja herida que nunca termina de sanar.
Y ahora el dolor se había abierto de nuevo, y no sabía cómo cerrarlo. Permaneció en la biblioteca hasta que la luz se desvaneció, y los sirvientes vinieron a encender las lámparas. Luego fue a sus habitaciones y se vistió para la cena con manos que no estaban del todo firmes. Durante la comida, se sentó a la mesa de Lord Harrington e hizo una conversación educada, y sonrió en los momentos apropiados. Y todo el tiempo, su mente estaba llena de ella. Ella había estado de pie bajo la lluvia y había cerrado los ojos. Y por un momento sin vigilancia, se había visto exactamente como la chica con la que una vez planeó casarse. Esa noche, tomó una decisión. Hablaría con ella. Encontraría una manera de acercarse a ella en privado sin causar escándalo o especulación. Y le haría las preguntas que habían estado ardiendo en su mente desde el momento en que la vio desde su ventana. Le preguntaría qué le había pasado a su familia, y por qué trabajaba como sirvienta, y si el niño era realmente el hijo de un soldado muerto llamado Thomas Bailey. Y le diría que lo sentía. No sabía si ella escucharía. No sabía si siquiera aceptaría hablar con él. Pero había pasado casi una década viviendo con el peso de su propia culpa, y no podía soportar pasar otro día bajo el mismo techo que ella sin intentar arreglar las cosas. La única pregunta era cómo acercarse a ella sin llamar la atención sobre ninguno de los dos. Al final, fue más fácil de lo que había esperado. La casa de Norland Park era lo suficientemente grande como para que los movimientos de los sirvientes atrajeran poca atención, y los deberes de Elizabeth la mantenían principalmente en el ala este, lejos de los invitados. En la sexta mañana de su visita, se levantó temprano y se dirigió al huerto. Razonó que ella eventualmente pasaría por allí para algún recado. Se posicionó cerca del bajo muro de piedra que bordeaba el jardín, parcialmente oculto por una fila de perales en espaldera, y esperó. Tardó casi una hora, pero finalmente apareció. Llevaba una cesta y se movía con la misma eficiencia silenciosa que había observado desde la distancia. Al principio no lo vio, y él tuvo un momento para estudiar su rostro antes de que ella se diera cuenta de su presencia. Parecía cansada, pensó. Había finas líneas en las comisuras de sus ojos que no estaban allí antes, y su boca estaba apretada de una manera que sugería que había aprendido a no esperar nada bueno del mundo. Entonces ella levantó la vista y lo vio, y se detuvo en seco en medio del camino. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Su rostro se había puesto muy pálido, y sus manos se habían apretado en la cesta, y podía ver la rápida subida y bajada de su respiración bajo la tela áspera de su vestido. Había imaginado este momento muchas veces en los últimos días, pero ninguna de sus imaginaciones lo había preparado para la realidad de estar de pie frente a ella, lo suficientemente cerca como para ver el pulso latiendo en su garganta. «Elizabeth», dijo él. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Lo miró como si fuera un fantasma, y luego dio un paso hacia atrás, y otro. Y por un momento terrible pensó que iba a darse la vuelta y correr. «Por favor», dijo rápidamente, «solo quiero hablar contigo, solo por unos minutos. No te retendré mucho tiempo». El sonido de su voz pareció romper el hechizo que la había retenido. Se enderezó, irguiéndose en toda su altura, y su expresión se endureció hasta convertirse en algo casi como ira. «Su gracia», dijo ella, y el título fue como una cuchilla entre ellos. «No tengo nada que decirle. Elizabeth, por favor. Sé que esto es inesperado. Sé que tienes todo el derecho a negarte. Pero hay cosas que necesito entender. Y creo que hay cosas que quizás desees saber también». «No deseo saber nada de usted», dijo ella. Su voz era baja, pero firme, y había una finalidad en ella que hizo que su corazón se hundiera. «Y no tengo nada que explicar. Ahora, si me disculpa, tengo trabajo que hacer». Se movió para rodearlo, pero él se movió para bloquearle el paso. Fue un movimiento desesperado, y lo sabía, pero no podía dejarla ir. No ahora. No cuando finalmente había encontrado el coraje para enfrentarla. «El niño», dijo él, «el niño que vi en el jardín. ¿Es tuyo?» Su rostro se quedó inmóvil, y vio algo parpadear en sus ojos que podría haber sido miedo. «Eso no es de su incumbencia», dijo ella. «Sé que no lo es».
Sé que no tengo derecho a preguntar, pero necesito saber, Elizabeth. Necesito saber si hay alguna posibilidad de que sea mío. El miedo en sus ojos se convirtió en furia, y dio un paso hacia él, con las manos apretadas a los costados. «¿Cómo se atreve?», dijo, y su voz tembló con la fuerza de su ira. «¿Cómo se atreve a pararse ahí y preguntarme eso después de lo que hizo? No tiene derecho. No tiene derecho a nada mío, y ciertamente no tiene derecho a mi hijo. Entonces, ¿es tu hijo?» «Sí», dijo ella, «es mi hijo, y su padre está muerto, y nunca ha sabido nada de usted, y preferiría que siguiera así». «Su padre está muerto», repitió Everly lentamente, «y su nombre era Thomas». Ella se estremeció, y él vio la confirmación en sus ojos antes de que pudiera ocultarla. Abrió la boca para hablar, pero él levantó una mano para detenerla. «Lo nombraste por mí», dijo, y su voz era tan baja que apenas la reconoció. «Le diste mi nombre. Le di el nombre de su padre», dijo ella, pero las palabras salieron demasiado rápido, y él pudo ver el pánico creciendo en ella. «No hubo ningún soldado», dijo él. «No existió ningún Thomas Bailey, ¿verdad?» Ella no respondió. Su rostro estaba blanco ahora, y sus manos temblaban. Y parecía como si pudiera colapsar en cualquier momento. Él quería extender la mano hacia ella, para sostenerla, pero no se atrevió a tocarla. «Elizabeth», dijo él, «por favor, dime la verdad. ¿Es mío?» Durante un largo y terrible momento, ella no dijo nada. Luego cerró los ojos, y una sola lágrima se deslizó por su mejilla, y asintió. El mundo pareció inclinarse bajo sus pies. Dio un paso hacia atrás, extendiendo la mano para apoyarse en el muro de piedra, y durante varios segundos no pudo respirar. Un niño, un hijo, su hijo, la mujer que nunca había dejado de amar, había dado a luz a su hijo, y él no lo sabía. Había pasado años viviendo sin ellos, años creyendo que ella se había ido a Escocia, y había hecho una nueva vida para sí misma, cuando todo el tiempo había estado criando a su hijo en secreto, ocultándolo del mundo, protegiéndolo de la vergüenza de su propio nacimiento. No sabía qué sentir. Había alegría en ello, y dolor, y una furia tan profunda que amenazaba con consumirlo. Quería gritarle, exigirle una explicación, preguntarle cómo pudo haberle ocultado esto. Pero incluso mientras la ira crecía en él, lo entendió. Ella había mantenido al niño en secreto, porque creía que él no lo querría. Porque él la había rechazado, y ella no tenía ninguna razón para pensar que trataría a su hijo de manera diferente. Había hecho lo que creía necesario para proteger a su hijo, y lo había hecho sola, sin su ayuda ni su apoyo. La revelación fue casi más de lo que podía soportar. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, y su voz se quebró en las palabras. «¿Por qué no me escribiste? Yo habría hecho algo. Me habría casado contigo. Lo habría reconocido». Ella abrió los ojos y lo miró, y la expresión en sus ojos fue la cosa más triste que jamás había visto. «Lo habrías hecho», dijo ella. «Dejaste muy claro que no podías casarte conmigo. Me dijiste que la situación de tu familia requería que te casaras con una mujer de fortuna, y que yo no podía ser esa mujer. ¿Qué se suponía que debía pensar? ¿Que dejarías de lado todas tus obligaciones porque yo esperaba a tu hijo? ¿Que arriesgarías el futuro de tu familia por una mujer a la que ya habías rechazado?» «No te rechacé», dijo él. Pero incluso mientras lo decía, sabía que era mentira. La había rechazado. Se había sentado frente a ella en esa posada y le había dicho que no podía casarse con ella. Y la había visto marcharse y no la había seguido. Eso fue un rechazo, sin importar las palabras que hubiera usado para suavizarlo. «Sí lo hiciste», dijo ella en voz baja, «y lo entendí. De verdad que sí. Sabía lo que tu deber requería y no te culpé por ello. Pero no podía quedarme en Yorkshire. No cuando esperaba a tu hijo, y todo el mundo en el condado lo habría sabido. Así que les dije a mis padres que iba a visitar a unos parientes en Escocia, y en su lugar fui a ver a Lady Westmoreland. Siempre había sido amable conmigo y sabía que me ayudaría». «Y lo hizo», dijo Everly. No era una pregunta. «Lo hizo», confirmó Elizabeth. «Me acogió y guardó mi secreto. Y cuando Tom nació, me ayudó a encontrar trabajo. He estado en el servicio desde entonces. No es la vida que habría elegido, pero es un trabajo honesto,
y ha mantenido un techo sobre la cabeza de mi hijo. Everly cerró los ojos. El peso total de lo que ella le estaba diciendo se posó sobre él como un sudario, y sintió que la vieja y familiar culpa surgía del lugar donde la había enterrado tantos años atrás. Él había hecho esto. Él había puesto en marcha esta cadena de acontecimientos, y ella había pagado el precio por ello. «Lo siento», dijo él. «Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Pero estoy aquí ahora, y quiero arreglar esto. Quiero conocer a mi hijo. Quiero darle la vida que debería haber tenido, y quiero darte a ti la vida que deberías haber tenido». Ella lo miró fijamente durante un largo momento, y él vio el cansancio en sus ojos. La negativa a creer que se podía confiar en algo de lo que él decía. «Es demasiado tarde para eso», dijo ella. «No puedes deshacer lo que se ha hecho. No puedes devolverle a Tom los años que ya ha perdido. Y no quiero su caridad, su gracia. Me las he arreglado bastante bien por mi cuenta». «No estoy ofreciendo caridad», dijo él. «Te estoy ofreciendo lo que es tuyo por derecho, lo que es suyo por derecho. Es mi hijo, Elizabeth. Es mi heredero. ¿Entiendes lo que eso significa?» Ella se quedó muy quieta. «No es su heredero», dijo. «No puede serlo. Es ilegítimo». «Soy un duque», dijo Everly. «Puedo hacer muchas cosas que los hombres comunes no pueden. Puedo reconocerlo. Puedo mantenerlo. Puedo darle una educación, una posición y un futuro. Y si es necesario, haré los arreglos legales necesarios para establecer el lugar legítimo de Tom dentro de mi familia y asegurar su herencia». Elizabeth negó con la cabeza lentamente. Incluso si eso fuera posible, no sería tan simple. Habría un escándalo. Habría preguntas. ¿Y qué pasaría con la reputación de su familia? ¿Qué pasaría con la finca? «No me importa la finca», dijo, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía en serio. «He pasado toda mi vida preocupándome por la finca, y la finca no me ha dado más que soledad. Mi padre murió por ella. Mi madre sacrificó su felicidad por ella. No dejaré que me quite a mi hijo también». Hubo un largo silencio. Elizabeth lo miró, y él la miró a ella. Y la distancia entre ellos parecía insuperable, aunque estaban de pie a solo unos metros de distancia. Podía ver la duda en sus ojos, el miedo, el orgullo obstinado que la había mantenido en pie durante todos los años difíciles. Ella no confiaba en él, y no podía culparla por eso, pero no lo había rechazado de plano. «Eso era algo. No te pido que tomes ninguna decisión hoy», dijo finalmente. «Solo te pido que lo pienses, que consideres lo que podría ser posible. Ambos estaremos bajo el mismo techo durante al menos otra semana. Eso nos da tiempo para hablar, para averiguar qué queremos hacer a continuación». «No hay nada que averiguar», dijo Elizabeth, pero su voz había perdido parte de su certeza. «Usted es un duque, y yo soy una doncella. No hay futuro en el que los dos podamos simplemente continuar donde lo dejamos». «No estoy pidiendo continuar donde lo dejamos», dijo él. «Estoy pidiendo una oportunidad para conocer a mi hijo, y quizás, con el tiempo, para recuperar una pequeña medida de tu buena opinión. Eso es todo». Ella lo miró durante un largo momento, con una expresión indescifrable. Luego, negó con la cabeza y se dio la vuelta, y esta vez, él no intentó detenerla. «No puedo darle eso», dijo por encima del hombro. «Todavía no, quizás nunca, pero pensaré en lo que ha dicho». Ella se alejó, y él se quedó en el huerto viéndola irse, y la lluvia comenzó a caer de nuevo, suave y constante, como si el cielo mismo estuviera llorando por todo lo que se había perdido entre ellos. No la volvió a ver ese día, ni al siguiente, y comenzó a preguntarse si ella tenía la intención de evitarlo durante el resto de su estancia. Pero, al tercer día después de su conversación en el jardín, recibió una nota entregada en su habitación por una de las doncellas. Era breve, escrita con una letra que no reconoció, y decía simplemente: «Encuéntrame junto al lago al anochecer. No traigas a nadie». Leyó la nota 2 veces, luego la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo de su chaleco. Su corazón latía demasiado rápido, y había una extraña ligereza en su pecho que no había sentido en años. Ella había accedido a verlo. No lo había excluido por completo. Era un comienzo, por pequeño que fuera.
Pasó el resto del día en un estado de nerviosa anticipación, contando las horas hasta la noche. Asistió a la cena con los otros invitados e hizo una conversación que no pudo recordar después. Y cuando la comida finalmente terminó, se excusó tan pronto como pudo decentemente y se dirigió al lago. El agua estaba gris a la luz que se desvanecía, y el aire era fresco y húmedo. Se paró al borde del lago, observando la superficie ondularse con la brisa, y esperó. Los minutos se alargaron, y comenzó a temer que ella no vendría. Pero entonces oyó pasos en la grava detrás de él, y se giró para verla acercarse a través del crepúsculo. Llevaba una capa oscura sobre su vestido de doncella, y su rostro estaba parcialmente oculto por la capucha. Pero habría reconocido su forma de caminar en cualquier lugar. Se detuvo a unos metros de él, y por un momento simplemente se miraron. «No pensé que vendrías», dijo él. «Casi no lo hago», respondió ella. «Pero he estado pensando en lo que dijiste, y me di cuenta de que hay cosas que necesito saber». «Te diré todo lo que desees saber», dijo él. Ella asintió lentamente. Luego se bajó la capucha para que él pudiera verle la cara. La luz que se desvanecía suavizaba las líneas de sus rasgos, y por un momento se pareció casi a la chica que había conocido todos esos años atrás. «¿Por qué viniste aquí?», preguntó ella. «A Norland Park, quiero decir. ¿Fue por mí? ¿Sabías que estaba aquí?» «No», dijo él. «No tenía idea de que estabas aquí. Lord Harrington me invitó hace meses, y acepté sin pensar en verte. Fue pura casualidad lo que nos unió de nuevo». Ella pareció considerar esto. «¿Y cuándo me viste?», dijo. «Cuando me reconociste desde tu ventana esa primera mañana, ¿qué sentiste?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Esperaba que preguntara sobre asuntos prácticos. El niño, la herencia, las preguntas que necesitarían ser abordadas. Pero esto era algo completamente diferente. «Sentí como si hubiera visto un fantasma», dijo lentamente. «Un fantasma de la única mujer que he amado en mi vida». Ella se estremeció, y él vio el rápido destello de dolor en sus ojos, antes de que ella apartara la mirada. No había tenido la intención de herirla, pero las palabras habían salido antes de que pudiera detenerlas, y no se arrepentía de ellas. Ella merecía saber la verdad. «No puedes decir cosas así», dijo ella en voz baja. «No después de todo lo que ha pasado. Puedo decirlas porque son verdad», dijo él. «He pasado casi una década tratando de convencerme de que no te amaba, que lo que tuvimos fue un enamoramiento juvenil que se habría desvanecido con el tiempo. Pero verte de nuevo me ha hecho darme cuenta de que me estaba mintiendo a mí mismo. Nunca he dejado de amarte, Elizabeth, ni un solo día». Ella negó con la cabeza, y él vio el brillo de las lágrimas en sus ojos. «No importa», dijo ella. «El amor nunca fue suficiente. No fue suficiente entonces, y no es suficiente ahora. Podría serlo», dijo él, «si ambos estamos dispuestos a luchar por ello». «¿Por qué hay que luchar?», exigió ella. «Usted es el duque de Everly. Se mueve en círculos a los que yo nunca podré entrar. Incluso si reconoce a Tom, incluso si lo mantiene, yo seguiré siendo una sirvienta. Seguiré siendo la mujer que trabajó como doncella en la casa de Lord Harrington. ¿Cree que sus amigos aceptarían eso? ¿Cree que la sociedad lo aceptaría?». «No me importa lo que la sociedad acepte», dijo él. «He pasado toda mi vida haciendo lo que la sociedad esperaba de mí, y no me ha traído más que miseria. Estoy cansado de eso, Elizabeth. Estoy cansado de vivir mi vida según las reglas de personas que no me conocen y no se preocupan por mi felicidad». «Eso es fácil de decir ahora», dijo ella. «Pero cuando estalle el escándalo, cuando comiencen los susurros, cuando su familia y sus aliados políticos le den la espalda, ¿seguirá sintiendo lo mismo?». «Sí», dijo él, y no hubo vacilación en su voz. «Lo haré. Porque te tendré a ti, y tendré a mi hijo, y eso vale más para mí que cualquier título o finca podría valer». Ella lo miró fijamente, y durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El lago se ondulaba en la oscuridad, y en algún lugar, a lo lejos, una lechuza llamó a través del agua. «No sabes lo que estás pidiendo», dijo ella finalmente. «No sabes lo que estás pidiendo», dijo ella finalmente. «No sabes lo que estás pidiendo», dijo ella finalmente. «No sabes lo que estás pidiendo», dijo ella finalmente.
No sabes lo que estás pidiendo, dijo ella finalmente. No sabes lo que estás pidiendo, dijo ella finalmente. No sabes lo que estás pidiendo, dijo ella finalmente. Ella guardó silencio durante mucho tiempo. Él podía ver el conflicto en su rostro, la guerra entre la parte de ella que quería creerle y la parte de ella que había sido herida demasiado profundamente para volver a confiar. Quería extender la mano y tomar la suya, pero no se atrevió. Esta era su decisión, y él no podía tomarla por ella. Finalmente, ella dijo, «Necesito tiempo. Necesito pensar en lo que es mejor para Tom. Él es todo lo que tengo, y no haré nada que pueda hacerle daño». «Por supuesto», dijo él, «tómate todo el tiempo que necesites. No te presionaré. Pero sabe esto, Elizabeth, no me alejaré esta vez. Decidas lo que decidas. Seguiré aquí. Seguiré queriendo conocer a mi hijo, y seguiré amándote». Ella lo miró durante un largo momento, y luego asintió una vez y se dio la vuelta, desapareciendo en la oscuridad tan silenciosamente como había llegado. Él se quedó junto al lago durante mucho tiempo después de que ella se fuera, mirando el agua y pensando en los años que había perdido y en los años que aún podría tener. El futuro era incierto, y no había garantías de que algo saldría como él esperaba. Pero por primera vez en casi una década, sintió algo que se parecía mucho a la esperanza. Los días que siguieron fueron extraños y difíciles. Elizabeth mantuvo su distancia, y él no se le acercó, respetando el espacio que ella había pedido. Pero no podía dejar de pensar en ella, y no podía dejar de pensar en el niño de pelo oscuro y rizado y sonrisa desdentada, que era su hijo. Observaba al niño desde la distancia siempre que podía, con cuidado de no llamar la atención. Tom solía estar en el huerto o en los establos jugando con los otros niños de los sirvientes, o siguiendo a los mozos de cuadra con la curiosidad de ojos abiertos de un niño de su edad. Parecía bastante feliz, pensó Everly, aunque había una cierta cautela en la forma en que se comportaba, que sugería que ya había aprendido que el mundo no siempre era amable. Le rompía el corazón verlo. Quería ir hacia el niño, presentarse, decirle que tenía un padre que se preocupaba por él, pero sabía que tal presentación sería prematura. Elizabeth aún no había decidido lo que quería, y él no podía socavar su autoridad acercándose a Tom sin su permiso. Así que esperó, y trató de ser paciente, y se lanzó a las obligaciones sociales de la fiesta con todo el entusiasmo que pudo reunir. Fue en el 6º día después de su conversación junto al lago que todo cambió. Estaba en la biblioteca fingiendo leer, cuando la puerta se abrió y entró Elizabeth. No llevaba su vestido de doncella. En su lugar, llevaba un vestido sencillo, pero respetable de lana azul oscuro, y su cabello estaba arreglado con más cuidado de lo que lo había visto desde su llegada. Parecía nerviosa, con las manos fuertemente entrelazadas frente a ella, pero había una determinación en su rostro que él reconoció. «He tomado mi decisión», dijo ella. Dejó a un lado su libro y se puso de pie, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Y qué has decidido?» «He decidido que le permitiré conocer a su hijo», dijo. «Pero hay condiciones». Él asintió, sin atreverse a hablar. «No le dirás que eres su padre», dijo ella. «Todavía no. Es demasiado joven para entender todas las implicaciones, y no quiero que se confunda o se asuste por revelaciones que no puede comprender. Puedes presentarte como un amigo de la familia, nada más». «Entiendo», dijo él. «No intentarás quitármelo», continuó. «Pase lo que pase entre nosotros, él es mi hijo, y no renunciaré a él. Si deseas mantenerlo, es tu elección, pero debes aceptar que seguiré siendo su madre y su principal cuidadora». «Nunca intentaría quitártelo», dijo él. «Eso no es lo que quiero. Y no harás ningún anuncio público hasta que ambos hayamos acordado los términos», dijo ella. «Reconocerlo tendrá consecuencias para ambos, y no me apresuraré a nada antes de estar lista». «De acuerdo», dijo él. Ella soltó un largo suspiro, y parte de la tensión en sus hombros pareció aliviarse. «Muy bien», dijo. «Si deseas conocerlo, está en el huerto. Estará allí al menos otra media hora». Everly se quedó muy quieto, apenas atreviéndose a creer lo que estaba oyendo. «¿Estás segura?», preguntó. Elizabeth asintió.
Estoy segura, dijo. De hecho, ha estado preguntando por ti. Te vio pasar por los establos el otro día y quería saber quién eras. Le dije que eras un invitado de la familia. ¿Y qué dijo a eso? Una pequeña y reacia sonrisa tocó sus labios. Dijo que parecías alguien importante. Siempre ha tenido buen ojo para ese tipo de cosas. Everly sintió que algo cálido florecía en su pecho. Entonces supongo que debería ir a presentarme, dijo. Elizabeth asintió de nuevo, y por un momento sus miradas se encontraron. Y él vio algo en su rostro que no había visto desde el día en que ella salió de la posada. No era perdón, todavía no, quizás nunca. Pero era algo más suave que el frío cansancio que había estado allí antes. Sé paciente con él, dijo en voz baja. Es un buen chico, pero puede ser tímido con los extraños. Seré paciente, prometió Everly. He esperado mucho tiempo por esto. Puedo esperar un poco más. Ella mantuvo su mirada por un momento más. Luego se giró y salió de la habitación sin decir una palabra más. Él se quedó allí durante varios segundos, recomponiéndose, y luego se dirigió a través de la casa y salió al huerto. La tarde era fresca pero clara. Las nubes de los días anteriores finalmente se habían roto, y la luz era suave y dorada. Pudo ver al niño sentado en el mismo cubo volcado donde lo había visto por primera vez, hurgando en la tierra con un palo. Tom levantó la vista cuando se acercó, y su rostro se iluminó con reconocimiento. «Usted es el duque», dijo. «Lo soy», dijo Everly, y se sorprendió de lo firme que sonaba su voz. «Y tú eres Tom, si no recuerdo mal». El niño asintió, sonriendo. «Así es», dijo. «Tom Bailey. ¿Vino a ver el huerto? Las zanahorias están casi listas para sacar, pero la señora Pike dice que no puedo tocarlas hasta que ella lo diga. De hecho, vine a verte a ti», dijo Everly. «Tu madre me dijo que quizás te gustaría tener compañía». Los ojos de Tom se abrieron de par en par. «¿Mi mamá?», dijo. «¿Conoce a mi mamá?». «Sí», dijo Everly. «La conozco desde hace mucho, mucho tiempo». El niño consideró esta información con la misma expresión seria que había tenido durante su primera conversación. «Nunca lo mencionó», dijo. «Eso no me sorprende», dijo Everly. «Pero espero que eso pueda cambiar. Me gustaría ser un amigo para ti, Tom, y también para tu madre». Tom lo estudió durante un largo momento, y luego se encogió de hombros y volvió su atención a la tierra. «Puede sentarse si quiere», dijo, «pero solo hay un cubo, y lo estoy usando». Everly se rió, una risa genuina que lo sorprendió por su facilidad. «Entonces me sentaré en el muro», dijo. Y lo hizo, bajándose sobre la baja barrera de piedra que bordeaba el jardín. No era el asiento más digno para un duque, pero descubrió que no le importaba. Se sentaron juntos en un silencio amigable durante un rato. El niño hurgaba en la tierra y ocasionalmente exclamaba por algún insecto o piedra que encontraba. Y Everly lo observaba con un hambre que hizo todo lo posible por ocultar. De cerca, podía ver los rasgos de Elizabeth en las facciones del niño. La forma de su boca, el arco de sus cejas, la forma en que inclinaba la cabeza cuando pensaba. Pero también había algo más, algo que Everly reconoció con una sacudida como un reflejo de su propio rostro. El niño tenía su nariz exacta. La misma curva ligeramente aguileña que aparecía en los retratos familiares en Everly Hall. Y sus manos, de dedos largos y elegantes incluso a esta temprana edad, eran las manos de la línea Everly. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cómo había pasado una conversación entera con este niño y no había reconocido sus propios rasgos mirándolo de vuelta? Porque no había querido verlo, se dio cuenta. Porque reconocer la verdad habría significado enfrentar todo lo que había perdido. Y no había estado listo para hacerlo. Pero ahora estaba listo. «Tom», dijo, y su voz salió más áspera de lo que pretendía. «¿Puedo preguntarte algo?» El niño levantó la vista. «¿Qué es? ¿Qué sabes de tu padre?» El rostro de Tom se puso solemne, y dejó a un lado su palo. «Mamá dice que era un soldado», dijo. «Dice que era muy valiente y muy bueno, pero murió antes de que yo naciera. Dice que ahora está en el cielo, cuidándonos». Everly sintió que se le apretaba la garganta. «¿Eso es lo que te dijo tu madre?» Tom asintió. «Dice que tengo su nombre, Thomas»,
Dice que es un buen nombre, un nombre fuerte, y que debería estar orgulloso de él. Tiene razón, dijo Everly. Es un buen nombre. El niño sonrió, y el hueco en sus dientes lo hizo parecer tan joven y tan vulnerable que Everly tuvo que apartar la mirada por un momento para recomponerse. Hablaron un rato más sobre el jardín y los caballos y las diversas pequeñas aventuras de la vida de un niño. Y para cuando las sombras comenzaron a alargarse por el jardín, Everly supo que su vida había cambiado irrevocablemente. Ahora era padre, no de nombre, todavía no, pero en su corazón. Y pasaría el resto de sus días tratando de compensar los años que se había perdido. Cuando finalmente se levantó para irse, Tom se puso de pie de un salto y se quedó mirándolo con una expresión de esperanza apenas reprimida. ¿Volverá?, preguntó el niño. Mañana, quiero decir. Es agradable tener a alguien con quien hablar. Everly sintió que algo se rompía dentro de él y tuvo que tragar saliva antes de poder responder. Me gustaría mucho, dijo, si tu madre lo permite. El rostro de Tom decayó ligeramente. Mamá siempre está trabajando, dijo. No tiene mucho tiempo para hablar conmigo, pero es una buena mamá. Lo es, coincidió Everly. Es la mejor de las mujeres. El niño asintió, aparentemente satisfecho, y luego recogió su palo y volvió a hurgar con renovado vigor. Everly lo observó un momento más, y luego se dio la vuelta y caminó de regreso a la casa, con el corazón a punto de estallar. Esa noche encontró a Elizabeth en el comedor de los sirvientes, ayudando a la cocinera a preparar la cena. Ella levantó la vista cuando él entró, y su expresión era cautelosa, pero había una pregunta en sus ojos que no expresó. «Es un niño extraordinario», dijo Everly en voz baja, de pie en la puerta. «Lo has criado bien». Las manos de Elizabeth se detuvieron sobre el cuenco que sostenía. «Gracias», dijo, y su voz era apenas un susurro. «Me gustaría volver a verlo mañana», dijo. «Con tu permiso». Ella guardó silencio durante un largo momento, y luego asintió una vez. «Lo tienes», dijo, «pero recuerda tu promesa. No debes saber la verdad hasta que ambos estemos listos para decírsela». «Lo recuerdo», dijo Everly, «y mantendré mi palabra, pero hay algo más que debo pedirte». Ella lo miró con recelo. «¿Qué es?» «Me gustaría que consideraras venir a Londres conmigo», dijo, «no como una sirvienta, sino como la madre de mi hijo. Puedo encontrarte una casa, un establecimiento adecuado, donde tú y Tom puedan vivir cómodamente mientras resolvemos los arreglos legales para su reconocimiento». El rostro de Elizabeth se tensó. «No puedo aceptar eso», dijo. «No sería apropiado. La gente hablaría». «La gente hablará de todos modos», dijo él, «pero puedo protegerte de lo peor. Tú y Tom tendrían un hogar propio, con sus propios sirvientes. No les faltaría nada». «Nunca he querido mucho», dijo ella, «solo un lugar seguro para mi hijo, y suficiente trabajo para mantenernos alimentados». «No necesito tu caridad. No es caridad», dijo él, y había una nota de frustración en su voz que no pudo reprimir por completo. «Es mi responsabilidad. Estás cargando con el peso de mis decisiones, Elizabeth, y no puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo sucede por más tiempo. Déjame ayudarte. Déjame hacer lo que debería haber hecho hace años». Ella lo miró fijamente durante un largo momento, y él vio la indecisión en sus ojos. Era orgullosa, y había aprendido a depender solo de sí misma, y aceptar su ayuda significaría renunciar a una pequeña parte de la independencia que había luchado tanto por preservar. Pero también estaba agotada, y tenía miedo. Y sabía tan bien como él que criar a un hijo ilegítimo en el servicio no era un futuro que pudiera sostener para siempre. «Lo pensaré», dijo finalmente. «Es todo lo que puedo prometer». Él asintió y se giró para irse, pero la voz de ella lo detuvo en la puerta. «Everly», dijo, y el sonido de su nombre en sus labios hizo que algo dentro de él doliera. «Gracias por ser amable con él». Él se volvió para mirarla, y por un momento los años se desvanecieron, y vio a la chica que había amado de pie en la puerta del salón de su madre, riendo por algo que él había dicho. El recuerdo fue tan vívido que le robó el aliento. «Es mi hijo», dijo. «Siempre seré amable con él». Y luego se alejó, dejándola sola en la cocina con sus pensamientos.
Las siguientes 2 semanas fueron las más extrañas y maravillosas de la vida de Everly. Cada día pasaba 1 hora o más con Tom en el huerto o en los establos. Escuchaba las interminables preguntas del niño y las respondía lo mejor que podía. Aprendió que a Tom le fascinaban los caballos y tenía un cariño particular por un pequeño pony gris en los establos de Lord Harrington, que estaba aprendiendo las letras con uno de los mozos de cuadra y ya podía escribir su propio nombre, y que tenía una memoria notable para las historias que su madre le contaba antes de dormir. Aprendió que Tom era valiente y curioso, y ocasionalmente travieso, que tenía mal genio cuando estaba cansado y una dulzura cuando estaba contento, y que se reía exactamente de la misma manera que su madre se había reído cuando era joven y despreocupada. Y a medida que pasaban los días, comenzó a haber cambios en Elizabeth también. Todavía desconfiaba de él, todavía estaba a la defensiva, pero el filo agudo de su hostilidad se había suavizado, y ya no lo evitaba cuando sus caminos se cruzaban. Hablaban ocasionalmente, siempre sobre Tom o asuntos prácticos, y él sentía que ella lo observaba con atención, esperando ver si cumpliría sus promesas. Lo hizo. Cumplió cada promesa que había hecho, y no presionó por más de lo que ella estaba dispuesta a dar. Fue difícil. Hubo momentos en los que no quería nada más que tomarla en sus brazos y decirle todo lo que había en su corazón. Pero se obligó a ser paciente, a esperar a que ella viniera a él. Y entonces, en el último día de su visita, lo hizo. Estaba de pie en la biblioteca, mirando la lluvia, cuando oyó que la puerta se abría detrás de él. Se giró y la vio de pie en la puerta, y algo en la expresión de su rostro hizo que su corazón se detuviera. «He tomado otra decisión», dijo ella. Él esperó, sin atreverse a hablar. «Iré a Londres», dijo. «Tom y yo, si tu oferta sigue en pie». Cruzó la habitación en 3 zancadas y tomó sus manos entre las suyas antes de poder detenerse. «Por supuesto que sigue en pie», dijo. «Por supuesto que sí». Ella miró sus manos unidas y luego lo miró a él, y él vio el brillo de las lágrimas en sus ojos. «Estoy confiando en ti», dijo. «He pasado mucho tiempo aprendiendo a no confiar en nadie, y te estoy confiando lo más preciado de mi vida. Si traicionas esa confianza, lo tomaré y desapareceré, y nunca volverás a vernos a ninguno de los dos». «Entiendo», dijo él, «y no te traicionaré. Lo juro por mi honor como duque, y por mi amor por ti y por nuestro hijo». Ella mantuvo su mirada durante un largo momento, y luego asintió, y una sola lágrima se deslizó por su mejilla. Él se acercó y la secó con el pulgar, y el toque fue tan tierno, tan íntimo, que hizo que ambos contuvieran la respiración. «Tenemos un largo camino por delante», dijo ella. «Habrá dificultades y escándalos, y gente que intentará separarnos». «Que lo intenten», dijo él. «No lo lograrán. He esperado demasiado por esto como para dejar que alguien me lo quite». Ella sonrió entonces, una sonrisa real, la primera que le había visto desde los días de su cortejo, y la visión de ella lo llenó de una alegría tan feroz que sintió que podría estallar. Los arreglos tardaron varias semanas en hacerse. Everly le escribió a su abogado en Londres, instruyéndole que encontrara una casa adecuada en un barrio tranquilo y respetable, donde Elizabeth y Tom pudieran vivir mientras se resolvían los asuntos legales. También le escribió a su madre una carta larga y cuidadosamente redactada en la que explicaba la situación y pedía su apoyo. La respuesta de la duquesa viuda llegó 10 días después, y fue más corta de lo que esperaba, pero más cálida de lo que se había atrevido a esperar. «Tráelos a mí», había escrito. «He llorado durante años por lo que se perdió, y no perderé a mi nieto ahora». Así que, cuando la fiesta en Norland Park llegó a su fin, Everly no regresó solo a Yorkshire. Su carruaje viajó hacia el sur con 3 pasajeros. Uno de ellos era un niño pequeño que pegaba la cara a la ventana y exclamaba por cada caballo, carruaje y posada que pasaban. Y la otra era una mujer que se sentaba en silencio en la esquina del asiento con las manos cruzadas en el regazo. Observaba el campo pasar con una expresión que era en parte esperanza y en parte miedo. Se detuvieron para pasar la noche en una posada a medio camino entre la finca de Lord Harrington y Londres, y Everly arregló 2 habitaciones privadas, una para Elizabeth y Tom y una para él. No era apropiado que viajaran juntos, lo sabía.
y se hablaría de ello sin importar las precauciones que tomara, pero había tomado su decisión, y no se disculparía por ello. Esa noche, después de que Tom se acostara, Elizabeth bajó al salón privado donde Everly estaba sentado. Se había cambiado el vestido de viaje y llevaba un sencillo vestido de suave color gris, y su cabello estaba suelto sobre sus hombros, y se veía tan hermosa que él olvidó respirar por un momento. «No podía dormir», dijo ella. Tom se durmió casi de inmediato, pero mi mente está demasiado llena de pensamientos. «Ven y siéntate», dijo él, señalando la silla frente a la suya. «Podemos hablar si quieres, o podemos simplemente sentarnos en silencio, lo que prefieras». Ella se sentó, alisando sus faldas con manos nerviosas. «Sigo pensando en todo lo que podría salir mal», admitió. «¿Y si tu abogado no puede hacer lo que prometió? ¿Y si la petición de legitimidad es denegada? ¿Y si...?» «Elizabeth», dijo él suavemente, «enfrentaremos cada dificultad a medida que surja, pero por esta noche no nos preocupemos por el mañana. Ya hemos sobrevivido a lo peor, tú y yo. Nada de lo que nos espera puede ser más difícil de lo que ya hemos soportado». Ella lo miró, y él vio que la incertidumbre en sus ojos comenzaba a aliviarse. «Siempre supiste cómo calmarme», dijo ella. «Incluso cuando todo parecía imposible, podías hacerme creer que de alguna manera saldría bien. Y así será», dijo él. «Saldrá bien, porque haremos que funcione, juntos». Se sentaron juntos en el salón durante mucho tiempo, hablando en voz baja de cosas pequeñas, sobre el progreso de Tom con sus letras, sobre la casa que Everly le había encargado a su abogado que encontrara, sobre el clima y las carreteras y los 1000 detalles mundanos del viaje. Pero bajo la superficie de su conversación, algo más estaba sucediendo, algo que ninguno de los dos reconoció en voz alta. Estaban aprendiendo a conocerse de nuevo, lenta y cuidadosamente. Estaban reconstruyendo la conexión que se había roto tantos años atrás, y con cada momento que pasaba, Everly sentía que la distancia entre ellos se reducía. Cuando Elizabeth finalmente se levantó para irse a la cama, se detuvo en la puerta y lo miró. «Gracias», dijo, «por todo lo que has hecho». «He hecho muy poco», dijo él, «pero tengo la intención de pasar el resto de mi vida haciendo más». Ella sonrió y luego se fue, dejándolo solo en el salón con las brasas del fuego. Y con la certeza de que, por primera vez en casi una década, estaba exactamente donde se suponía que debía estar. La casa en Londres era modesta para los estándares ducales, pero estaba limpia y bien amueblada, con un pequeño jardín en la parte de atrás y una guardería en el segundo piso que Tom inmediatamente reclamó como suya. Elizabeth había dudado en aceptar el arreglo al principio, pero cuando vio la expresión en el rostro de su hijo mientras exploraba su nueva habitación, la duda se desvaneció. «Es demasiado», dijo en voz baja, de pie en la puerta de la guardería, mientras Tom saltaba en la cama. «No necesita tanto espacio. No necesita tantas cosas. Necesita un hogar», dijo Everly. «Y tú también». Ella se giró para mirarlo, y había algo en sus ojos que no pudo leer. «¿Y tú?», preguntó. «¿Dónde está tu hogar?». Él pensó en las vastas y resonantes habitaciones de Everly Hall, la fría grandeza de su residencia en Londres, los largos años de soledad que habían llenado ambos lugares. «No he tenido un hogar durante mucho, mucho tiempo», dijo, «pero creo que estoy empezando a entender cómo podría ser uno». Las semanas que siguieron fueron ajetreadas, pero pacíficas. El abogado de Everly, un hombre de ojos agudos llamado señor Wexley, comenzó el proceso de redactar los documentos legales que reconocerían a Tom como el hijo natural de Everly. Era un asunto delicado que implicaba cuestiones de herencia y sucesión que tendrían que resolverse con cuidado, pero Wexley le aseguró que se podía hacer. «Hey, precedentes», dijo Wexley, revolviendo una pila de papeles en su escritorio. «Llevará tiempo y habrá costos, pero la ley permite tales reconocimientos en ciertas circunstancias. Si podemos demostrar que el niño ha sido criado bajo su protección y que ningún otro hombre ha reclamado la paternidad, la petición debería ser aceptada». Everly asintió, pero su mente estaba solo a medias en los detalles legales. El resto estaba de vuelta en la casa de Bloomsbury,
donde Elizabeth estaba desempacando sus pocas pertenencias, y Tom exploraba cada rincón de su nuevo hogar. «Hay una cosa más», dijo. «Quiero hacer una provisión para la madre del niño también. Un acuerdo a su propio nombre, para que nunca más dependa de la buena voluntad de nadie». Wexley levantó las cejas, pero no hizo ningún comentario. «Eso se puede arreglar», dijo. «Redactaré los papeles». El acuerdo era generoso, suficiente para asegurar que a Elizabeth no le faltaría nada por el resto de su vida, ya sea que eligiera permanecer o no en la órbita de Everleigh. No había discutido la cantidad con ella, y no tenía la intención de hacerlo. No era un regalo, se dijo a sí mismo. Era una deuda, una que le debía desde hacía casi una década, y que solo ahora comenzaba a pagar. Pero cuando le presentó los papeles una noche después de que Tom se acostara, ella lo miró con incredulidad. «Esto es demasiado», dijo. «No puedo aceptar esto». «Puedes, y lo harás», dijo él. «Es tuyo por derecho, Elizabeth. Eres la madre de mi hijo, y has sacrificado todo para criarlo. Esto es lo menos que puedo hacer». Ella negó con la cabeza, pero él vio las lágrimas acumulándose en sus ojos. «No lo hice por dinero», dijo. «Lo hice porque lo amaba, porque era todo lo que me quedaba de ti». Las palabras lo golpearon como un mazazo, y tuvo que apoyarse en el respaldo de una silla. «Lo sé», dijo, «y pasaré el resto de mi vida tratando de merecer lo que me has dado». Sus miradas se encontraron, y durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Entonces Elizabeth se levantó y cruzó la habitación hasta donde él estaba, y le tomó la cara entre las manos y lo besó. No fue un beso casto, y no fue uno tentativo. Fue un beso que llevaba años de dolor y anhelo y deseo reprimido. Un beso que hablaba de todas las cosas que nunca habían podido decirse el uno al otro. Él la rodeó con sus brazos y la atrajo hacia sí, y ella se fundió en él. Y por primera vez en casi una década, el doloroso vacío dentro de él comenzó a llenarse. Cuando finalmente se separaron, ambos temblaban. Las mejillas de Elizabeth estaban sonrojadas, y sus labios estaban entreabiertos, y lo miró con una expresión de vulnerabilidad tan cruda que le oprimió el corazón. «He querido hacer eso durante mucho, mucho tiempo», admitió ella. «Y yo también», dijo él. «Más de lo que puedas imaginar». Se quedaron juntos en la tranquila habitación, abrazados, y el mundo exterior, con todos sus juicios y complicaciones e inevitables escándalos, parecía muy lejano. El escándalo, cuando llegó, no fue tan malo como Everleigh había temido. Hubo susurros, por supuesto, y algunas preguntas directas de quienes lo habían conocido en su juventud. Pero había sido cuidadoso en el manejo del asunto, y el hecho de que no hubiera intentado ocultar la situación jugó a su favor. Presentó a Elizabeth a la sociedad gradualmente, primero como una amiga de la familia, luego como la madre de su hijo reconocido, y finalmente, cuando lo peor de la especulación se había calmado, como su prometida. El anuncio de su compromiso causó revuelo, pero no el alboroto que Elizabeth había anticipado. Para entonces, la historia ya había circulado por los salones de Londres, y la mayoría de la gente había concluido que el duque de Everleigh era simplemente un hombre que había elegido hacerlo honorable, aunque se hubiera demorado en ello. Hubo algunos que se burlaron, y algunos que se negaron a recibirlos. Pero en general, la sociedad demostró ser más indulgente de lo que ninguno de los dos había esperado. La duquesa viuda, para sorpresa de todos, se convirtió en la defensora más feroz de Elizabeth. La anciana había sido fría en su primer encuentro, su desaprobación evidente en cada línea de su rostro. Pero entonces Tom entró en la habitación, miró a la severa anciana con los ojos marrones de su madre y preguntó, con una voz clara y sonora, «¿Eres mi abuela?». La duquesa lo miró fijamente durante un largo momento, y luego hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló en la alfombra, allí mismo, en medio de su elegante salón, y abrió los brazos. «Sí», había dicho, y su voz se había quebrado. «Sí, soy tu abuela, y he estado esperando conocerte durante mucho, mucho tiempo». Ese fue el punto de inflexión. Después de eso, la duquesa apoyó el compromiso con toda la fuerza de su considerable influencia, y el resto de la sociedad siguió su ejemplo. La boda tuvo lugar en una pequeña iglesia en Mayfair,
con solo un puñado de amigos cercanos y familiares presentes. Tom sirvió como portador de los anillos, caminando por el pasillo con el anillo apretado en ambas manos, y una expresión de intensa concentración en su rostro. Y la duquesa viuda lloró abiertamente durante toda la ceremonia. Elizabeth llevaba un vestido de seda marfil y un ramo de rosas blancas y lavanda. Y cuando Everly la vio caminar hacia él por el pasillo, sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Estaba hermosa, más hermosa que nunca. Y estaba sonriendo, y era suya. Se pronunciaron los votos, se intercambió el anillo, y cuando el clérigo los declaró marido y mujer, Everly atrajo a Elizabeth a sus brazos y la besó con una pasión que hizo que la duquesa viuda exclamara con falsa indignación, y que Tom se cubriera los ojos con ambas manos. «Eso no es apropiado, papá», dijo Tom, espiando a través de sus dedos. «Mamá dice que la gente no debería besarse en público». Elizabeth se rió, un sonido brillante y alegre que pareció iluminar toda la iglesia. «Creo que podemos hacer una excepción para una boda», dijo. «¿No crees?» Tom lo consideró, luego asintió solemnemente. «Supongo que sí», dijo, «pero solo por esta vez». La recepción se celebró en la residencia de Everly en Londres, y fue allí donde la última pieza del rompecabezas encajó. El señor Wexton llegó a mitad de las festividades, llevando un maletín de cuero lleno de documentos, y llevó a Everly a un lado con una expresión grave. «Los arreglos legales necesarios se han completado», dijo en voz baja. «El lugar de Tom dentro de la familia está formalmente establecido, y su herencia ha sido asegurada». Everly cerró los ojos y soltó un largo suspiro. «Gracias», dijo. «Gracias por todo». Wexley asintió. Luego miró al otro lado de la habitación, donde Tom estaba sentado en el regazo de su abuela. Escuchaba con los ojos muy abiertos, mientras ella le contaba una historia sobre las aventuras de la infancia de su padre. «Parece un buen chico», dijo el abogado. «Es usted afortunado». «Lo sé», dijo Everly. «Más afortunado de lo que merezco». Encontró a Elizabeth unos minutos más tarde de pie junto a la ventana con una copa de champán en la mano. Se giró cuando él se acercó y la sonrisa en su rostro se desvaneció ligeramente cuando vio su expresión. «¿Qué pasa?», preguntó. «¿Algo va mal?» «Nada va mal», dijo él. «Todo está bien por primera vez en mi vida». La tomó de la mano y la alejó de los otros invitados a un rincón tranquilo donde pudieran hablar en privado. «Los arreglos necesarios se han completado», dijo. «Tom es reconocido formalmente como mi hijo, y su futuro y herencia están asegurados. Todo por lo que luchamos está resuelto». Elizabeth lo miró fijamente, y luego su rostro se arrugó y comenzó a llorar. Él la atrajo a sus brazos y la sostuvo mientras lloraba. Grandes sollozos que parecían liberar años de miedo, tensión e incertidumbre. La sostuvo hasta que el llanto amainó y luego le levantó la barbilla y la besó suavemente. «Se acabó», dijo. «El secreto, el ocultamiento, el miedo, todo se acabó. A partir de este día, tú y Tom nunca más tendrán que esconderse». Ella asintió, secándose los ojos con el dorso de la mano. «Lo sé», dijo. «Simplemente no parece real todavía». Seguía pensando que algo saldría mal, que la petición sería denegada, o que el escándalo nos destruiría. «El escándalo no nos destruyó», dijo él. «Nos hizo más fuertes, y la petición fue concedida porque la ley, por una vez, reconoció lo que era correcto. Ahora eres mi esposa, Elizabeth. Tom es mi hijo, y nada ni nadie podrá quitarnos eso». Ella le sonrió, y la sonrisa era acuosa pero genuina. «Te amo», dijo. «Te he amado durante tanto tiempo que no recuerdo cómo se sentía vivir sin ello». «Y yo te amo», dijo él, «más de lo que he amado cualquier cosa en este mundo, más de lo que jamás pensé que sería capaz de amar». Se quedaron juntos en el rincón tranquilo, abrazados mientras los sonidos de la celebración de la boda se arremolinaban a su alrededor. En algún lugar de la habitación, la risa de Tom resonó, brillante y alegre, y el sonido llenó el corazón de Everly hasta rebosar. Le habían dado una segunda oportunidad, pensó. Una oportunidad para deshacer los errores de su pasado y construir algo nuevo desde las ruinas. Le habían dado un hijo, una esposa y un futuro,
que se extendía ante él como un camino hacia el horizonte. No tenía la intención de desperdiciar ni un solo momento de ello. Los años que siguieron no estuvieron exentos de desafíos. La finca tardó en reconstruirse, y hubo temporadas en las que la cosecha falló o los mercados se volvieron en su contra. El mundo político se movía bajo sus pies, y hubo momentos en los que se preguntó si su influencia en el Parlamento valía la pena las interminables maniobras que requería. Y todavía había quienes en la sociedad miraban a Elizabeth y solo veían a la sirvienta que una vez fue, en lugar de la duquesa en la que se había convertido. Pero a través de todo ello, enfrentaron el mundo juntos, y eso marcó toda la diferencia. Tom se convirtió en un joven fuerte e inteligente, el tipo de hijo que cualquier padre estaría orgulloso de reclamar. Asistió a las mejores escuelas, hizo las conexiones adecuadas y mostró todas las señales de convertirse en un administrador capaz de las fincas de Everleigh cuando llegara el momento. Pero lo más importante, se convirtió en un hombre amable y honorable, uno que trataba a los sirvientes con respeto y nunca olvidaba de dónde venía. Y Elizabeth floreció. Los años de dificultades habían dejado sus marcas en ella, pero a medida que pasaban las estaciones, esas marcas comenzaron a desvanecerse. Reía más a menudo, dormía más profundamente y se comportaba con la tranquila dignidad de una mujer que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Se hizo cargo de la casa con eficiencia y gracia, ganándose el respeto de los sirvientes y la admiración de sus pares. Y por la noche, cuando la casa estaba en silencio, y los niños, porque ahora había más niños, 3 de ellos, 2 niños y una niña, dormían en sus camas, se sentaba con Everleigh en la biblioteca y hablaban de los pequeños acontecimientos del día. Y él la miraba y se preguntaba cómo había sido tan tonto como para dejarla ir. En el 10º aniversario de su boda, regresaron a la iglesia de Mayfair, donde se habían casado. El edificio estaba vacío, excepto por ellos dos y el clérigo que había oficiado la ceremonia una década antes. Y la luz de la tarde entraba por las ventanas en rayos dorados. ¿Recuerdas lo que me dijiste ese día?, preguntó Elizabeth mientras estaban juntos en el altar. Lo recuerdo, dijo Everleigh. Dije que pasaría el resto de mi vida tratando de merecerte. ¿Y lo has logrado? Él se giró para mirarla, los hilos grises ahora entretejidos en su cabello oscuro, y las finas líneas en las comisuras de sus ojos, y sonrió. No, dijo. No creo que ningún hombre pueda merecer lo que me has dado, pero lo he intentado, cada día, ser digno de ello. Ella se acercó y le tocó la cara, sus dedos suaves contra su mejilla. Has hecho más que eso, dijo. Me has hecho feliz, más feliz de lo que jamás creí posible. Él se inclinó y la besó, allí en la tranquila iglesia donde habían dicho sus votos, y sintió que el peso de la última década se desprendía de sus hombros. La culpa, el dolor y los largos años solitarios de separación. Todo ello había sido transformado por el simple y ordinario milagro del amor. Salieron de la iglesia juntos, de la mano, hacia la tarde dorada. El carruaje los esperaba en la acera, y en algún lugar a lo lejos, las campanas de Londres sonaban. ¿A dónde te gustaría ir?, preguntó Everleigh, mientras la ayudaba a subir al carruaje. Elizabeth se recostó en el asiento y le sonrió. Y la sonrisa era la misma que le había dado el día en que se conocieron, tantos años atrás. «A casa», dijo ella. «Llévame a casa». Y lo hizo. Y ahí lo tienen, un amor que casi se pierde para siempre. Un hijo secreto oculto a un duque que nunca dejó de amarla. Y una segunda oportunidad que se ganó a través del dolor, la paciencia y el perdón. Pero ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Elizabeth hizo bien en ocultarle a Tom al duque durante todos esos años? ¿O debería haberle dicho la verdad en el momento en que supo que esperaba a su hijo, sin importar las consecuencias? ¿Y qué hay del propio duque? Algunos de ustedes pueden sentir que no merece un final feliz después de cómo la rechazó. Otros pueden creer que pasó años pagando por una decisión imposible. ¿De qué lado están? Leo todos los comentarios, y me encanta escuchar sus teorías, sus reacciones y sus debates. Déjenme saber qué opinan aquí abajo. Y si creen, aunque sea por un momento,
que el amor verdadero merece una segunda oportunidad, dejen un me gusta en este video, para que más personas puedan encontrar esta historia. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, para no perderse ningún otro romance histórico.